Bien, pues gracias a Dios ya estamos por acá otra vez con Levítico. Recordemos que Levítico trata mucho sobre la santidad y la adoración. Entonces, ya vamos ahorita viendo un poquito la precisión que Dios demandaba para las ofrendas que él pedía. Y pues era diferente, en cada caso, porque hay diferentes tipos de ofrenda para diferentes tipos de situación. Sin embargo, lo que quedó puntualizado fue cómo Dios les decía exactamente lo que tenían que hacer, cómo tenían que derramar la sangre, cuál era el procedimiento para cada ofrenda, dónde mojaban la sangre en el altar, por qué lado, dónde se mataba, digamos, el animal. Dios es muy preciso y esto nos habla mucho de lo que veíamos la semana pasada, de que Dios regula su adoración. ¿Okay? Pero vamos a ver también que Levítico nos va a hablar mucho de la santidad. ¿Ok? Ya más adelante, por ahí ya cuando comencemos con las leyes que tienen que ver con la pureza, todo esto, vamos a hablar un poco más de la santidad, pero quiero que lo tengan en foco porque son los dos atributos del libro que van a estar resaltando. Vimos también, ¿se acuerdan? Que todas las ofrendas que se ofrecían eran por pecados involuntarios, por pecados premeditados, como por ejemplo, adulterio, homicidio, tú debías morir. O sea, tú debías morir. Entonces, hay muchas ofrendas diferentes, por eso les dije, lean el libro para que las vean ustedes. No nos vamos a detener en cada ofrenda ni en cada procedimiento, sino vamos a dar más una visión general. Estamos en el capítulo 5 y vamos rapidísimo, por ejemplo, a los pecados que requieren una ofrenda por el pecado. Esta ofrenda así se llama, ofrenda por el pecado. También hay, digamos, ofrenda por la culpa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pecados estaban comprendidos en la ofrenda por el pecado? Es decir, si tú cometes alguno de estos pecados, lo que tenías que hacer es presentar una ofrenda por el pecado, de manera precisa y de manera como muy concreta. Entonces, por ejemplo, si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, aquí estamos en el contexto judicial, en el contexto de un juicio, si te llaman a testificar, si tú viste algo o sabes algo con relación a un juicio y te llaman a que lo declares y te llaman a que seas testigo, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Entonces, si tú sabías algo y no lo decías, para Dios estás pecando. Esto tiene un principio tremendo para nuestras vidas porque lo podemos aplicar sin ningún problema a nosotros hoy, incluso en las cortes mexicanas y de todo el mundo. Si tú sabes algo y la corte te llama a testificar, estás obligado a rendir tu testimonio. No puedes negarte simplemente a testificar. ¿Ok? Salvo en ciertos, digamos, las ocasiones y supuestos como muy precisos en el caso mexicano, pero acá no, tú tenías que testificar. Así que si tú cometes este pecado, tenías que presentar una ofrenda por el pecado. O supongamos que sin saberlo, tocas algo que queda ceremonialmente impuro. Ya vimos también que Levítico nos va a estar hablando de esta impureza y pureza ceremonial. Si tocas algo que tú no sepas, ¿sí? Que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro, tú quedas impuro. Así que cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Eres culpable. Yo no sabía, eres culpable delante de Dios. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje o doméstico o que corre por el suelo. O supongamos que sin saberlo, otra vez sin saberlo, tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. El pecar sin conocimiento de causa no elimina la culpa por el pecado. Ese es un principio que va a correr en la Biblia, ¿ok? Y que incluso hoy en los códigos penales está reflejado. Si tú cometes un delito, aunque no haya sido con intención, eres culpable. De la misma manera aquí con Dios. Así que debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo, cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Este caso es muy interesante porque vamos a llegar a jueces, si Dios lo permite y ustedes sigan acá.
Vamos a llegar a Jueces. Vamos a ver que Jueces es el testimonio de cómo se ve una vida lejos de Dios. Entonces, rapidísimo, los judíos entran a la tierra prometida, Dios les llama que de cada tribu, de cada territorio expulsen a los cananeos, esa ya es responsabilidad de cada tribu dueña del territorio, no lo hacen, viven pecando, se olvidan de Dios, entonces Dios les manda gente que los bueno, que los oprima, que los aflija, ¿ok? Por su pecado. Entonces, vamos, ellos claman a Dios, Dios les manda un juez que los liberta, ¿sale? Y ya cuando están libres, en lugar de caminar con el Señor, vuelven a pecar y este ciclo se repite varias veces en Jueces. Y cada vez el pecado es peor y cada vez los jueces que Dios les manda son peores. Tienes a jueces como Gedeón, que termina después de que ganó toda la batalla y todo esto, luego él termina sacrificando a los ídolos. Tienes a jueces como Sansón, que fue un cuate que nunca reprimió sus impulsos pecaminosos. Tienes a jueces como Jefté, y es a donde quiero llegar acá, creo que es Jefté, y si no me equivoco, sí es Jefté, que hizo un voto necio cuando dijo, o sea, si yo voy a la batalla y gano contra mis enemigos, cuando yo regrese a mi casa, lo primero que salga a recibirme, lo voy a sacrificar a Jehová. Y ganó, y lo primero que salió de su casa fue su hija. Entonces él, en lugar de admitir su culpabilidad por la imprudencia del voto que hizo, sin importar si el propósito era bueno o malo, él sacrificó a su hija. Eso es terrible. Y Dios lo deja ahí para que veas cómo incluso la calidad de los jueces va disminuyendo. Pero bueno, todos estos pecados, tú tienes que presentar una ofrenda por el pecado. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado, entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño. Aquí no es un macho, aquí es una hembra, ya sea, digamos, oveja o cabra. Esto es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar, vamos, oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones, que es lo que platicábamos hace 8 días, que Dios dejó provisión para las personas que no tienen dinero. ¿Ok? Y luego viene todo el proceso que se tenía que seguir con las aves. Si no te alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones, podrás llevar 2 kilos de harina selecta. O sea, para todos los presupuestos había. El punto es que tú tienes que presentar una ofrenda por el pecado en estas situaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo presentabas ofrendas por la culpa? Si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. Y ya te dice, pues, qué tenía que ser, cuál animal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor, aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Esto es lo que platicábamos ahorita, que la ignorancia del mandato no implica no culpabilidad. Tú puedes pecar aún sin conocimiento de lo que estás haciendo y eso no te exime de tu culpabilidad por ese pecado delante de Dios. Y siempre ha sido así. ¿Ok? Entonces aquí te dice, a ver, tienes que llevar un carnero sin defecto del rebaño o comprar uno del mismo valor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Entonces, uno, debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste por la extorsión o el depósito que recibiste en garantía o el objeto perdido que encontraste o cualquier otra cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional y vas a presentar tu ofrenda por la culpa. Vamos a ver también un tema súper, súper recurrente en la ley de Dios, es el tema de la restitución. Cuando se trataba de pecados principalmente patrimoniales, tú tenías que restituir el daño que tu víctima sufrió. Si estabas arrepentido, claro, presentabas tu ofrenda y todo esto, pero tú tenías que hacer restitución total, incluso con una prima extra.
por lo que defraudaste, por lo que perdiste, por el dinero que te dieron, etcétera, etcétera. No era nada más, bueno, fíjate que pues estoy, digamos, arrepentido, perdóname por el dinero que me diste a guardar y perdí, pues ya ni modo, perdóname. No, o sea, tú tienes que restituirlo. En la Biblia, para la economía de Dios, cuando hay arrepentimiento, se hace restitución siempre que sea posible. ¿Ok? Entonces acá vienen más instrucciones sobre las ofrendas. ¿Ok? Cómo se tenían que llevar a cabo. ¿Sale? Y esto es lo que yo les pido que lean ustedes, porque es como muy técnico y nos quitaría como que mucho tiempo ir una por una y ver exactamente todo el procedimiento. Estas son instrucciones adicionales sobre la ofrenda quemada, instrucciones adicionales sobre la ofrenda de grano. Lo que quiero que vean acá y lo que vale la pena, y otra vez lo digo, resaltar es la precisión con la cual Dios habla. Recordemos que Levítico es, Dios está siendo citado, Dios está como dictando. Todo lo que leemos Levítico son las palabras mismas de Dios. Entonces está dando todas las instrucciones de cómo se tiene que presentar los distintos tipos de ofrenda. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. No. Ok. No. Perfecto, sigue, vamos, ofrenda por la culpa, todas las instrucciones, cómo se tenía que matar, vamos, el animal, dónde se tenía que matar, qué se tenía que hacer con la grasa, con la cola gorda, la grasa de las vísceras, los dos riñones, los lomos, todo esto viene acá. Y los sacerdotes tenían que conocer esto de manera muy precisa porque este era su trabajo. Así que no podían fallar en la manera de realizar las ofrendas porque ellos estarían incurriendo en un gravísimo pecado. Aquí te va a hablar sobre las ofrendas de paz. Aquí dice, si presentas una ofrenda como expresión de acción de gracias, es una ofrenda de paz. ¿Ok? Entonces vienen todos, o sea, todos los requisitos, todos los procedimientos, etcétera, etcétera. Pero acá viene una prohibición. Después el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque pueda usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Nunca vas a poder comer grasa, porque vas a leer después que la grasa era para el Señor, era santa. La grasa, o sea, porque bueno, tienen que entender que cuando se presentaban ciertas ofrendas, luego el cuate que les presentaba participaba de la carne de las ofrendas y comía ciertas partes del animal. Pero la grasa pertenecía a Jehová, era sumamente santa. Y también todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Aquí estaba la prohibición de comer sangre, porque la sangre también era para Jehová, porque la sangre en este contexto se utilizaba para expiar el pecado. O sea, eran dos cosas muy santas porque Dios determinó que fueran santas. Dios determinó separarlas para sí mismo. Los sacerdotes también comían de ciertas ofrendas, incluso de ahí vivían ellos, de los diezmos y de las ofrendas que la gente llevaba. Van a leer aquí, digamos, en Levítico, que hay partes de ciertas ofrendas de ciertos animales que se le entregan al sacerdote para que se las coma junto con su familia, o sea, es su sustento. Aquí, por ejemplo, el muslo derecho de tal ofrenda se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. O sea, Dios daba y Dios proveía para la clase sacerdotal su manutención por medio de las ofrendas que el pueblo presentaba. ¿Ok? Luego nos va a estar hablando acá de la ordenación de los sacerdotes. En este caso, los sacerdotes son quienes, vamos, Aarón y sus hijos. ¿Okay? Y viene todo el procedimiento de todo lo que tuvieron que hacer para santificarlos, para consagrarlos, para que empezaran a trabajar. ¿Ok? Lo van a poder aquí leer todo esto. Y una vez que los sacerdotes son ordenados de acuerdo a toda la liturgia, digamos, vamos, más que liturgia, toda la ceremonia que Dios determinó que fuera la ceremonia de ordenación,
Entonces, ahora sí los sacerdotes comienzan su labor. ¿Ok? Y también tienen que empezar su labor. Recuerden que los sacerdotes son los representantes del pueblo hacia Dios. Entonces, los sacerdotes están representando al pueblo delante de Dios. Por eso el sumo sacerdote tiene el efod con las piedritas. ¿Se acuerdan que lo vimos? 12 piedritas, una por cada tribu, porque es como si él fuera las tribus delante de Dios. Entonces, él es el representante del pueblo y él tiene que estar ofreciendo sacrificios por el pueblo. ¿Ok? Ese es su trabajo al final. Entonces, acá te van a narrar cuando comienzan ya a trabajar. Dicen que ya por fin, cuando terminó toda esta ceremonia, presentaron ofrenda por el pecado, ofrenda quemada, ofrenda de paz. Dice que Moisés y su hermano Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. ¿Okay? Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Es la gran inauguración del sistema sacrificial. Hay toda una serie de ceremonias, hay toda una serie de pasos que se tienen que seguir, pero por fin está funcionando el tabernáculo. Ahora sí el pueblo se puede acercar a Dios y encontrarse con él en el altar, porque Dios es un Dios muy santo y el pueblo es un pueblo muy pecaminoso, así que no pueden tener comunión a menos que la sangre sea derramada, la sangre de una víctima inocente. ¿Ok? Y para todo esto, por eso yo les suplico y les recuerdo, cuando estamos viendo estos libros, pues la idea es que ustedes los lean completos, para que vean todo lo que tenían que hacer los sacerdotes y ahí qué tan minucioso es Dios en las instrucciones que da. Pero bueno, aquí ya está funcionando el tabernáculo, ya el sacerdote y sus hijos están ordenados, que comience entonces la adoración a Dios. Y llegamos al capítulo 10, que es un capítulo pivotal en el libro de Levítico, que es a donde quería llegar. Y tenemos a dos hijos del sacerdote Aarón, que fueron consagrados con su padre, que son sacerdotes, que recuerden fueron invitados por Dios ahí al monte Sinaí cuando estaba dando su ley. O sea, son gente, bueno, pues de un linaje importante en Israel. Entonces dice que estos hijos del sacerdote pusieron carbones encendidos en sus incensarios. Recuerden que está empezando a funcionar el tabernáculo. Los acaban de ordenar, ¿ok? Ya se siguieron todas las instrucciones, se hizo lo que se tenía que hacer, comienzan a trabajar. Pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Están empezando su trabajo en el tabernáculo para que un pueblo pecador se encuentre con un Dios santo y comienzan haciendo algo que hace que Dios los mate. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Esto es dramático. El pacto mosaico se está estableciendo, está empezando a funcionar el sistema sacrificial. Es la gran inauguración del tabernáculo y de repente de Dios sale fuego que consume a sus sacerdotes y los mata por, aquí dice, ofrecer un fuego equivocado. La Reina Valera nos va a decir un fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué es lo que hicieron ellos? No es muy claro, pero creo que en el contexto nos vamos a dar cuenta porque muchos comentaristas consideran que el pecado que ellos cometieron fue, vamos a verlo ahorita, ¿ok? Pero primero lo que quiero que vean es, comienzan a trabajar, desobedecen al Señor en algo de lo que tenían que hacer y de manera inmediata un fuego los consume y se mueren ahí. Son hijos del sacerdote Aarón.
son sobrinos de Moisés. Así que Moisés le dijo a su hermano Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón, el padre de los muchachos, guardó silencio. Dios acaba de matar a sus hijos delante de su vista. Dios acaba de aniquilar, carbonizando a sus sacerdotes, a los cuales se acaban de ordenar. Y dice Moisés, esto es lo que Dios quería decir cuando dijo, voy a demostrar mi santidad en los que se acercan a mí. Dios es tan santo que no juegas con Dios. Dios es tan santo que si eres sacerdote, sigues las instrucciones precisas de cómo tienes que adorar a Dios. Entonces dice que, pues Moisés fue por Misael y Elzafán, que también eran su familia, era tío del sacerdote Aarón, y les dijo, vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron afuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo al sacerdote y a los hijos que le quedaban, porque tenía 4, ¿se acuerdan? Ya mató a 2, le quedan otros 2. No rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. No hagan luto. No hagan luto. Si lo hacen, morirán. Si hacen luto por la pérdida de tus hijos y de tus hermanos, van a morir. Dios les está ordenando que no hagan luto y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. ¿Por qué a toda la comunidad de Israel? Porque ustedes son representantes del pueblo delante de Dios. Lo que ustedes hagan afecta al pueblo. Así que Dios en este momento les prohíbe que hagan luto ustedes. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y de Abiú que hizo el Señor. Ustedes, como sacerdotes, no pueden hacer luto en señal de dolor. Sus parientes que hagan el duelo y todo lo que corresponda por la muerte que Dios acaba de causar. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de la unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. En la Reina Valera, no, sí, vamos a hacer lo mismo acá. Entonces, Dios le prohíbe al sacerdote y a los hijos que quedan que hagan duelo por su familia. Y ellos tienen que obedecer la voz de Dios. Pero entonces acá tenemos a Dios matando a 2 personas cuando se está inaugurando el antiguo pacto. No voy a ir ahorita ahí en la Biblia, pero se los digo, cuando se inaugura el nuevo pacto, también Dios mata a 2 personas. Ananías y Zafira, por mentirle al Espíritu Santo. Lo van a poder leer en Hechos. Entonces, no es poco común que Dios mate. Ahora, estas personas son creyentes genuinos, ¿eh? Estas personas que Dios mató no son impíos. Son creyentes genuinos que no siguieron las instrucciones de Dios. Y entonces Dios los carboniza al instante porque su alto encargo era de gran responsabilidad. Y eran los primeros que tenían que santificar el nombre de Dios, es decir, tratar a Dios con la santidad que Él merece. No lo hicieron. Resultado, carbonizados. Resultado, tu familia de sacerdotes no llora, no hace duelo, no nada. Ni siquiera sale del tabernáculo. O sea, ustedes no pueden cruzar la puerta. No los van a ir a enterrar. No van a estar en el funeral, no. Ustedes fueron ungidos para el Señor. Ustedes están consagrados al Señor. Esto lo hace Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrar su santidad por medio de los que se acercan a Él, para mostrar su gloria ante todo el pueblo. ¿Creen que la gente después de ver esto temió? Es pregunta. ¿Creen que la gente después de ver esto tuvo temor? Sí. Claro. Y esa era la Sí. idea. Claro, esa era la idea de Dios. Que la gente temiera su santidad. El Dios al que tú y yo como cristianos nos acercamos hoy con total libertad, porque Cristo rasgó el velo al morir por nosotros y nos dio acceso al trono de la gracia, sigue siendo este Dios santo. No confundamos el gran acceso que tenemos por medio de nuestra unión con Cristo, no confundamos eso.
con que Dios no es tan santo como lo era aquí, porque Dios es inmutable. Dios sigue siendo igual, Dios no cambia. Este mismo Dios que carbonizó a 2 de sus sacerdotes por violar sus instrucciones, es el mismo Dios al que tú te acercas con plena confianza porque Cristo ya murió por ti. Pero es el mismo Dios. Esto es bueno para que no se nos ocurra a veces referirnos a Dios o dirigirnos a Dios o tratar a Dios como si fuera nuestro compadre. Es tu padre, totalmente. Y hay una relación de filiación muy profunda porque estás unido a Cristo, pero eso no quiere decir que Dios haya dejado de ser santo. Con toda esa ternura y esa comunión que puedes tener con un padre, tienes que hacerlo con gran reverencia, porque Dios sigue siendo igual de santo. Entonces, ¿cuál fue este fuego extraño que aparentemente presentaron estos sacerdotes? No podemos ser dogmáticos, no lo podemos concluir, pero sí el contexto nos dice algo, porque una vez que termina pues esta muerte tan súbita y tan drástica y tan gráfica, lo primero que Dios le dice al sacerdote, lo primero que le dice es: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. ¿Por qué Dios lo primero que le dice al sacerdote, una vez que ha carbonizado a sus hijos, es: no se les ocurra beber vino antes de empezar a trabajar, porque si lo hacen, van a morir? Esto nos dice contextualmente que muy probablemente lo que estos dos jóvenes hicieron era tomar alcohol antes de entrar a su trabajo en el tabernáculo. Insisto, no podemos ser dogmáticos, pero el contexto es muy claro. Digo, tienes que entender que aquí el sacerdote Aarón está viendo carbonizados a sus hijos y ni siquiera va a poder estar en el funeral. Y lo primero que Dios le dice es: no tomen alcohol cuando entren al tabernáculo, y si lo hacen van a morir. Te está diciendo algo. Entonces, muy probablemente el pecado de estos jóvenes fue beber vino o cualquier bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro, y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Es decir, ustedes como sacerdotes no son cualquier persona. Ustedes como sacerdotes tienen una función, y es distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo puro y lo impuro. Y más en este contexto ceremonial del tabernáculo, eso era muy importante. Y aparte, les tienen que enseñar esto a los israelitas. Su deber es ser los maestros del pueblo y los representantes del pueblo, y ser los primeros que reconocen mi santidad. Entonces aquí hay un principio. Entre más, no es, bueno, sí es jerarquía. Entre más jerarquía tienes como cargo espiritual y de liderazgo y de dirección, más responsabilidad tienes delante de Dios. Y no necesitas ser un pastor. Si tú eres un hombre de familia, que estás casado, tú eres el sacerdote de tu familia, de tu casa. Aunque nunca jamás prediques en ninguna iglesia, aunque nunca estés en un púlpito, Dios te manda a instruir a tu familia en los caminos del Señor. Tú estás tomando este papel sacerdotal para tu familia. Entre más responsabilidad tienes, entre más jerarquía tienes en la economía divina, más responsabilidad tienes. Entonces aquí el pueblo vio esto, el pueblo acaba de verlo. El punto es que tuvieran temor de la santidad de Dios, que entendieran que esto no es un juego. Pregunta, ¿le sirvió de algo? No. ¿Por qué? Porque su corazón era tan perverso que, aún viendo lo que vieron, ellos violaron la ley de Dios de manera flagrante, una y otra vez. No hicieron caso a las advertencias, no hicieron caso a los profetas, hasta que terminaron en el destierro.
que como vamos a ver en Deuteronomio, era la última, o sea, vamos a ver el último de los juicios, era la última de las maldiciones pactuales que Dios les dio cuando ellos violaran el pacto. Entonces, este es un capítulo pivotal, porque aquí Dios nos está mostrando qué tan santo es. Y una vez que Dios te muestra qué tan santo es, van a venir una serie de leyes donde Dios te va a decir, sé santo como yo soy santo, sé santo como yo soy santo, sé santo como yo soy santo. Te pone Dios un ejemplo de cómo ser santo, como Él. De ahí es de donde Pedro, cuando nos dice, sean santos en toda su manera de vivir, lo retoma de Levítico. Justo lo está tomando de Levítico. Entonces debemos recordar que Dios es fuego consumidor. Y la pregunta que nos dejo como, pues como de tarea para que te la lleves como para reflexionar es, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Es más, cuando quieres pecar, ¿qué tanto temor tienes de Dios? Y desde luego entendiendo el temor de Jehová, que es un temor de reverencia, es un temor de amor, sí, pero también es un temor de temor. O sea, Dios hace lo que hace para que le temas. Claro, tiene que ver con reverencia, tiene que ver con tu amor por Él, pero tiene que ver también con temor. ¿Tememos a Dios cuando pecamos? Creo que no. Creo que somos tan duros de corazón y tan duros de servir que nos atrevemos a desafiar la santidad de Dios con nuestro pecado. No nos importa, no creemos que nos vaya a pasar nada. Entonces aquí, bueno, pues continúa. Luego, ¿dónde me quedé? Ok. Entonces ya cuando Dios le da esta instrucción sobre el alcohol, y nada más, paréntesis, no está prohibiendo aquí que el cristiano tome alcohol. Cristo tomó vino y tomaba vino. Pablo tomaba vino, él recomendaba el vino. O sea, no es como que se está aquí como satanizando el vino ni nada. Simplemente que para los que tienen una responsabilidad espiritual, cuídate que no lo consumas antes de entrar a trabajar. ¿Esto cómo lo podríamos aplicar hoy si eres pastor? Oye, pues trata y evita tomar alcohol antes de subirte al púlpito. ¿Eso quiere decir que un pastor jamás puede tomar? No, claro que no. Aquí te lo dice claramente antes de entrar en el tabernáculo. Porque recuerden que también tenían guardias. O sea, tampoco es como que ellos estaban ahí 24/7 y no dormían, sino eran como roles, se cambiaban. Entonces, bueno, cuando te toque antes de entrar a trabajar, no consumas vino. ¿Okay? Y bueno, ya luego va con el sacerdote Aarón y con los hijos que le quedaban y les dice, ustedes continúen con el trabajo que ya no se acabó, con la ofrenda de grano, etcétera, etcétera. Tienen que seguir con lo que pasó acá. ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta, comentario, inquietud? No, así está bien. No. 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 Luego, continúa. Luego el Señor les dijo a Moisés y a su hermano Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Y aquí ya va a empezar una distinción que los judíos van a tener por siglos de ciertos animales que son ceremonialmente puros y que pueden comer, y de ciertos animales que son ceremonialmente impuros y que Dios les impide comer. Esto no perpetúa por siempre, sino ya ahí en el Nuevo Testamento, Marcos nos dice que Cristo hizo limpios todos los alimentos. Es decir, cuando ya tienes la sustancia, ya no necesitas la sombra. Por eso se le puede, o sea, y lo van a leer ustedes, vamos en Hechos, un día Pedro tiene hambre,
Dios le presenta como una visión de una sábana llena de animales impuros que aquí van a estar declarados impuros, y Dios le dice: Pedro, tienes hambre, mata y come. Señor, yo nunca he comido un animal impuro. No llames impuro a lo que yo he santificado. Claro que en primer sentido no se está refiriendo a los animales, sino que pronto iban a llegar a buscar los gentiles, y Pedro iba a ir y él les iba a predicar a los gentiles, y los gentiles se iban a convertir. Pero Dios ya no continúa con esta distinción. Y es ahí donde los adventistas del séptimo día, que para empezar no son una denominación cristiana, son una secta, porque ellos creen que tienen la salvación por medio de tener fe en Jesucristo y de guardar la ley de dieta de Moisés y de guardar el día de reposo. Ellos no son cristianos, aunque gente piensa que sí, no lo son. Fueron creados por una mujer que tuvo una visión y bueno, tiene una serie de cosas totalmente antibíblicas. Pero los adventistas, por ejemplo, siguen esta dieta, creen que tienen que seguir esta dieta todavía. Nosotros como cristianos podemos comer de todo. Pero aquí Dios les da instrucciones de qué animales pueden comer y qué animales no pueden comer. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Condiciones: ¿qué puedes comer? Cualquier animal rumiante y con pezuñas partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales que tienen las pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas cosas. Tenían que tener las dos características, que rumie y la pezuña partida. Si solo tiene una sin la otra, no lo puedes comer. Por ejemplo, el camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas, ¿ok? Pero no rumia, entonces también es impuro. Recuerden, eran las dos características, que rumie y que tenga las pezuñas partidas. No podía ser una sin la otra. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver. Son ceremonialmente impuros para ti. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas. O sea, ahí está también la condición. Tiene que tener tanto aletas como escamas, sean que procedan del agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto, por ejemplo, sería como el camarón. Ellos no podían comer camarón. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en las aguas poco profundas como a todas las criaturas que viven en las aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Ya les dijo de la tierra, les dice del mar. Estas son las aves que son detestables para ti y no deberás comerlas: el buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre cabeza negra, el milano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto, el buitre egipcio, la cigüeña, la garza de toda clase, la abubilla y el murciélago. Y los ateos aquí dicen: no, ya encontré un error en la Biblia, el murciélago no es un ave. Y tienen razón, el murciélago no es un ave. Sin embargo, no hay error en la Biblia, porque para este tiempo esa clasificación no existía. ¿Me explico? Entonces, no es como que la Biblia es un libro de ciencia que te va a dar categorías conceptuales que no existen en tu cultura. Para los judíos el murciélago es un ave, entonces tampoco el murciélago. O sea, son las tonterías que los ateos sacan, pero son débiles. No debes comer insectos alados que caminan por el suelo. Ahora, por cuanto a los insectos, no debes comer insectos alados que caminan por el suelo. Son detestables para ti. Sin embargo, puedes comer insectos alados que caminan por el suelo y que tengan articulaciones para poder saltar. Entonces, ahí está. Si quieres un insecto, tiene que tener sus alas
y aparte tiene que brincar con sus articulaciones. Los insectos que se te permite comer incluyen las langostas, los grillos, los langostones, los saltamontes, todos los demás insectos alados que caminan sobre el suelo son detestables para ti. Y siguen. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer? Porque ya me cansé un poco la voz. Estamos en el 23. 24. Las siguientes criaturas te harán ceremonialmente impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de esos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Y si levanta el cadáver deberá lavar su ropa y quedará contaminado hasta el anochecer. Todo animal que tenga pezuñas pero que no estén partidas de manera pareja y que no rumie es impuro para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado. De los animales que caminan en 4 patas, los que se apoyan sobre sus plantas son impuros. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguien levanta el cadáver deberá lavar su ropa y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Estos animales son impuros para ti. De los animales pequeños que corren por el suelo, estos serán impuros para ti. La rata topo, la rata, los lagartos grandes de toda clase, el gecko, el varano, el lagarto común, la lagartija de arena y el camaleón. Todos estos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dichos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguno de estos animales muere y cae sobre algo, ese objeto será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela, de cuero o de tela áspera. Cualquiera que sea su uso deberá sumergirse en agua y quedará contaminado hasta el anochecer. Después de esto quedará ceremonialmente puro y podrá usarse de nuevo. Si uno de estos animales cae en una olla de barro, todo lo que haya en la olla quedará contaminado y habrá que romper la olla. Si el agua de dicho recipiente cae sobre cualquier alimento, este quedará contaminado y cualquier bebida que haya en el recipiente quedará contaminada. Cualquier objeto sobre el que caiga el cadáver de dichos animales quedará contaminado. Si es un horno o un fogón, deberá ser destruido porque está contaminado y debes tratarlo como tal. Sin embargo, si el cadáver de uno de estos animales cae en un manantial o en una cisterna, el agua permanecerá pura, pero cualquiera que toque el cadáver quedará contaminado. Si el cadáver cae sobre la semilla que será sembrada en el campo, aún así la semilla será considerada pura. Pero si la semilla está húmeda cuando el cadáver cae sobre ella, la semilla quedará contaminada. Si un animal que te está permitido comer muere y alguien toca el cadáver, esa persona quedará contaminada hasta el anochecer. Si come de su carne o se lleva el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminada hasta el anochecer. Todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. Esto incluye todos los animales que se deslizan sobre el vientre, como también los de 4 patas y los de muchas patas, y todos estos animales que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. No te contamines a ti mismo al tocarlos. No te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Estas son las instrucciones con respecto a los animales terrestres, las aves, los seres marinos y los animales que corren por el suelo. Mediante estas instrucciones sabrás lo que es impuro y lo que es puro, y también los animales que puedes comer y los que no puedes comer. Muchas gracias, hermana. Y acá se dan cuenta, era difícil ser judío, porque no solo es no comerlos, es no toque su cadáver. Y luego, si el cadáver de un animal cae sobre una olla, es un caso. Si cae sobre una tela, es un caso. Si cae sobre una semilla, permanece puro. Pero si la semilla está húmeda, entonces está impura. Si me preguntan por qué, no tengo la menor idea. O sea, no nos da Dios una razón. Simplemente son sus instrucciones y los judíos tenían que seguirlas. Ahora, como ya les he dicho, esta ley de dieta no es porque Dios dijera, soy como nutriólogo y les voy a prohibir que coman los animales que hacen mucho daño. No funciona así, porque después Cristo hace limpios todos los alimentos. Esta ley de dieta estaba enfocada, uno, en que fueran un pueblo que no es como los demás pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos cananeos comían todo. Y lo que Dios quería es que su pueblo no se juntara con los cananeos.
Y lo que Dios quería es que su pueblo no se mezclara con los cananeos. Y lo que Dios quería es que la semilla cultural cananea no penetrara el ADN judío. ¿Y cómo haces eso? No te vayas a comer con ellos. ¿Por qué? Porque desde estos tiempos hasta nosotros, ¿cómo es que puedes lograr amistades y estar ahí? Pues comiendo juntos. Oye, te invito a comer. Oye, vamos a comer. Oye, vente una comida. ¿Por qué? Porque así es como los hombres convivimos. Porque así es como los seres humanos vivimos, comiendo. Y compartimos comida para fortalecer relaciones de amistad. Lo que Dios quería es que su pueblo no tuviera nada que ver con ellos y fuera un pueblo diferente, para que su pueblo no pudiera tener esa comunión con los pueblos cananeos. Es el propósito de esta dieta. Luego, aquí, una vez que Dios ya les explicó todo lo que tienen que hacer, cuáles son puros, cuáles son impuros, es una serie de requisitos de la pezuña, que rumia, que las aletas, que las escamas, todo esto. No te contamines al tocar ninguno de estos animales, todo esto, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Pues yo, el Señor tu Dios, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Y ya empezamos. Entonces, una vez que Dios te está dando estos requisitos, te dice, ¿sabes por qué lo vas a obedecer? Porque yo soy santo y tú debes ser santo. Porque quiero que seas un pueblo separado. Y santo, etimológicamente, antes que puro, lo que quiere decir es diferente a, separado, distinto de, como tomado aparte para un uso especial. Por eso Dios podía santificar una cuchara. No es que la cuchara fuera sin pecado, es que la cuchara estaba separada para un uso particular. Por eso es que Dios puede santificar los muebles del tabernáculo. No es que los muebles del tabernáculo no pecaran, es que los muebles del tabernáculo estaban separados de su uso común para un uso diferente y sagrado. En un primer momento, eso es lo que quiere decir que nosotros seamos santos. Que seamos un pueblo diferente al mundo, enfocado en propósitos diferentes a los del mundo. ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué deberíamos santificarnos? Porque yo soy santo, dice Dios. Y si yo soy santo y tú eres mi pueblo, tú debes ser santo. Y luego te recuerda, y aparte de que yo soy santo, yo soy tu redentor. Yo te liberé de la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios. Entonces, tú tienes que compartir esta santidad conmigo. Levítico nos va a estar hablando mucho, mucho de la santidad. Y no solo en personas, en objetos. Pero la etimología de la palabra tiene que ver con, tú como cristiano eres santo, es decir, tú no debes ser como el mundo. Dios te separó del mundo para un propósito diferente al del mundo. El problema con los cristianos hoy es que quieren ser como el mundo. Entonces, si el mundo saca la música rap, el cristiano saca la música rap. Si el mundo saca el hip hop, el cristiano saca el hip hop. Porque el cristiano quiere ser como muy parecido al mundo, porque dices que si soy tan parecido al mundo como es el mundo va a decir, oye, los cristianos son cool, ¿no? Son buena onda. Mira, los cristianos también tocan rap. Mira, los cristianos también tocan hip hop. Oye, qué padre, vamos a la iglesia cristiana. Así no funciona. Dios nunca le dijo a su pueblo, te ordeno que seas lo más parecido al mundo posible que puedas. Dios le dijo a su pueblo, te ordeno que seas santo, separado, diferente, porque yo mismo soy santo. Y porque soy tu redentor. Y en última instancia, porque soy tu creador y te puedo decir cómo vivir. Pero esta relación de pacto en la cual está Dios con su pueblo necesariamente implica que su pueblo sea santo. Y esto tiene muchas implicaciones para nuestra vida hoy. ¿Cómo vives tu vida?
Porque si tú hablas como el mundo habla, piensas como el mundo piensa, vistes como el mundo viste, ves lo que el mundo ve, te entretienes como el mundo se entretiene, ¿dónde está tu santidad? ¿Y dónde está mi santidad? ¿Por qué es que queremos ser tan parecidos al mundo? Lo que deberíamos de estar anhelando es ser tan parecidos a Dios. Entonces, esta frase se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo en Levítico. Sé santo porque yo soy santo, sé santo porque yo soy santo, sé santo porque yo soy santo. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Si el Señor lo dispone, nos concede y lo permite, la próxima semana, próximo jueves, continuamos a partir del capítulo 12 de Levítico. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, Sonia? Veo que Sonia levantó su mano. No, perdón, fue sin querer. Bueno, pues entonces vamos ahora, preguntas algo, Sonia. No, ¿cómo crees? ¿Tienen dudas o preguntas? No. 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 Ok, entonces si no hay dudas, preguntas, voy a terminar con la grabación un momento.